Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en otro capítulo más del Ride de Apex. Gracias a todos de verdad por el apoyo que ha tenido el proyecto capítulo a capítulo. El día de hoy tenemos un invitado que fue de los primeros, de verdad, que pensamos cuando iniciamos el proyecto, cuando iniciamos la lista de posibles invitados. Alguien que de casa, un piloto de KTM. Lo apunté ahí el otro día que estuvimos en la conferencia, Adrián. 57 títulos nacionales y 17 latinoamericanos. No es Bueno, cualquiera, ¿verdad? primero saludarlos y gracias por la invitación. Súper contento de estar acá. Adrián, ahí decían en la conferencia, de hecho, cuando le entregaron el reconocimiento, que no es cualquiera y que muy difícilmente vaya a llegar alguien con esa cantidad de títulos, ¿verdad? Bueno, sí, es una trayectoria larga y bueno, me ayudó bastante que casi por más de 15 años corrí dos categorías, entonces pude ganar dos títulos por año durante varios años. Pero creo que aparte de eso es de la fiebre, la pasión que tiene uno por el deporte, en mi caso por el motocross y aparte que me gustan todos los deportes, sí. Lo ceñido que era con esto, sí. Y Y contando, ¿verdad? todavía con 58 años aquí sigo y lo disfruto más que nunca, sí. Adrián, quizá contarnos un poco. Yo creo que difícilmente alguien de los que nos está escuchando no sepa quién es Adrián, pero quizá un resumen de quién es Adrián Robert. Bueno, todavía piloto de motocross, no, nací en San José, en Barrio Escalante. Inicié en las motos por influencia de mi papá y mis hermanos. Mi papá era muy fiebre de los carros y carreras de carros y cuando mis hermanos estaban mayores, tenía cuatro hermanos mayores y una hermana. Y desde pequeñillos mi tata les compró moto y de ahí heredé la fiebre. Ujú. Y yo tuve la oportunidad de empezar pequeño en ese tiempo que la categoría más pequeña era 80. Hoy en día empiezan desde los 50 o menos, 3 4 años. Ujú. Yo empecé a competir a los 10 y era un hobby y de ahí me fui enfiebrando cada vez más y hasta ahorita todavía sigo con esa misma fiebre. Soy divorciado, tengo tres hijos, el mayor tiene 30, Derek, una hija en el medio de 28, cumple ahorita 29, y el menor que tiene 25, Mark, sí. Ya soy abuelo, tengo una nieta, Alexa tuvo una hija, Olivia, y no sé, nada más. Muchos años de trayectoria, ¿verdad? ¿Cuándo comenzó quizás ese pasar de ser un hobby a ser Bueno, tomarlo más en serio, digamos? yo creo que fue antes de salir del colegio que empecé a competir internacionalmente y me fue bastante bien y logré conseguir mis primeros patrocinios, digamos, por plata, ¿verdad? Que yo veía que era un deporte que me podía dejar un ingreso como un trabajo. Mm. Y lo llegué a alternar, traté de meterme en la universidad porque era lo que todo el mundo andaba buscando para el trabajo. Y al final por las motos tuve que salir, dejarlo, estuve solo 2 años y ya me hice profesional de las motos, motocross, sí. Sí, se dedicó a tiempo Y completo. sí, tuve la dicha que en esos años, cuando estaba saliendo del colegio, conseguí un patrocinio bastante bueno que era la Republic Tobacco, distribuidora de los cigarrillos Delta, Ujú. que fue la que impulsó el motocross a nivel nacional en Costa Rica. Gracias a ellos creció el deporte por el patrocinio, que es lo que Ujú. hace falta, digo que es la gasolina de cualquier deportista Ujú. o deporte, es de un buen patrocinio y con eso se consigue o se cubren las necesidades para poder entrenar más, Sí, poder se le puede competir dedicar más más. tiempo a entrenar, a mejorar, a practicar. Sí, y prácticamente sí, fue desde los primeros profesionales del motocross aquí en Costa Rica que pude estar por muchos años. Sí. Y de ahí no ha parado. No, ya ahí no paré, inclusive cuando ya dejé de correr como profesional, que decía yo, pero nunca dije que me iba a retirar de las motos, iba a seguir porque es algo que le apasiona y yo soy de que uno
sea, no solo ver la parte económica o lo que le sirve económicamente, sino lo que le gusta a uno y donde se siente cómodo y lo disfruta. Entonces a veces no es solo pensar en plata, sino pensar en disfrutar, y si lo ve uno como un trabajo y que qué más bonito que era eso, Sí, ¿verdad? sí, De combinar lo que le gusta trabajar, con el sí, trabajo trabajar es... haciéndolo, la pasión de uno, el deporte, sí. ¿A qué se dedica Adrián hoy en día? Bueno, pues sigo siendo piloto de motocross, relacionado con el motocross. Estamos en un equipo que es Pasión MX y tenemos como, da igual, la fiebre de tratar de ayudar a otros o dar consejos. De vez en cuando igual, comerciante, me gustan mucho los carros y tengo un amigo muy buen amigo que vende carros usados, los trae de Estados Unidos, entonces he ido con él muchas veces, es como un hobby, pero de igual relacionado. Igual sigo en la familia KTM todavía como piloto y como imagen. Y lo que sí quisiera más adelante es bueno, en estos últimos años he tenido la oportunidad de competir en Florida, en Estados Unidos muchas veces, y nos gustaría pues igual involucrados en tal vez conseguir una pista o un lugar donde los latinos puedan ir a entrenar en un nivel ya más técnico, ¿verdad? Que no se puede conseguir, digamos, en una pista de acá, de Costa Rica. Pero de igual, ahí sigo ya disfrutando más del motocross, no viéndolo como una obligación por patrocinios, algo así, sino por más que todo por placer, sí. Sí, sí, a día de hoy sigo corriendo entonces porque lo disfruta. No, no. Sí, sí. Sí, obviamente lo disfruto y todavía tengo mis patrocinadores que, digamos, cubren los costos no es que uno invierte dinero para poder correr o algo así, sino que todavía tengo la posibilidad de disfrutar de eso, de las comodidades de tener quien le da la moto y de lo que se necesita, sí. Adrián, de todos estos años, porque son cualquier cantidad de años Sí. de carrera, ¿verdad? De muchas categorías diferentes, de muchas organizaciones diferentes, ¿cuál cree que ha sido la que más ha disfrutado? Bueno, la que más he disfrutado es, digamos, los últimos 10 años que he corrido por fiebre, por hobby, sin ninguna presión, sin ninguna necesidad de que tengo que ganar o, sino por puro placer, por así decirlo. Y estos últimos años que he tenido la oportunidad de ir a correr muchas carreras a Estados Unidos y hace la diferencia, las pistas son increíbles y hay mucha competencia a nivel de máster, digamos, de ya los que están como retirados pero siguen con la fiebre. Sí, sí, mucha más variedad de pilotos, me imagino. Sí, y lo he disfrutado montones, sí. Okay. Adrián, contarnos un poco quizá de esas experiencias fuera del país, quizá las Sí. primeras, ¿cómo fue esa primera salida? Porque imagino que en ese momento es muy diferente a lo que vemos Sí. ahora, ¿verdad? Bueno, tuve experiencias pequeñillo en 80 que íbamos a correr a Guatemala, a Panamá, y inclusive hasta nos íbamos en carro, como un grupo de amigos de fiebres del motocross, nos organizamos y nos íbamos 5, 6, 7 carros juntos hasta Guatemala o a Panamá a competir, y yo iba por mis hermanos que iban y me llevaban. Eran de experiencias, las primeras, pero como un hobby era. Digamos, ya la primera experiencia en categoría 125, que fue un vacilón, fue en Panamá, que yo tenía un amigo que era el que me ayudaba con la moto y me llevaba, tenía un camioncillo y me llevaba a algunas carreras y me llamó y me dijo, hay una carrera en Panamá y dan $1,000 al primer lugar. Yo lo llevo y vamos a medias. Entonces digo, vámonos, y nos fuimos. En ese momento imagino que Y era un montón de sí, plata.
Sí, era ya en la categoría 125 y venían participantes era como una Copa Latinoamericana de Venezuela y otros lados que eran profesionales, supuestamente, sí. Y cuestión que el sábado en las prácticas se me fundió la moto. Entonces, ya nos quedamos en el aire. Entonces, un amigo que fue a correr, el sábado entrenando se lesionó la rodilla. Entonces yo le dije, présteme la moto y vamos entre los tres, si gano algún premio. Y al final quedé segundo detrás de un venezolano muy bueno que fue campeón latinoamericano. Y entonces el premio lo tuvimos que ir entre tres. Quedó entre tres al final. Pero sí, no, fue una experiencia, fue de las primeras, yo jovencillo, de 16 años, una cosa así. Y ya más profesionalmente, ya que fuera Sí. quizá las primeras victorias latinoamericanas, ¿cómo fueron? Sí, bueno, que yo considero que fue como la experiencia más satisfactoria o bonita, que fue de las primeras que fui a correr el primer campeonato latinoamericano de Supercross que hacían en Latinoamérica. Y fue en Brasil, en Sao Paulo, Brasil. Y llegó la invitación y Marco Cercone, que estaba en la organización, el motoclub, me dijo que fuéramos, que teníamos que llevar la moto en el avión y todo. Y nos fuimos. Y fue algo muy impresionante porque era un estadio de 70,000 personas y una pista increíble. Eran unos brincos que nunca había uno practicado, triples o whoops o otras de ritmo que eran grandísimos y hasta que daba miedo. Eran 250 en 2 tiempos, 250. Y cuando llegamos nos impresionaron los camiones que tenían los equipos de los pilotos profesionales de allá, con camiones como los que ve uno, furgones y Sí, varias ya todos motos brandeados y y gigantes. las motos todas preparadas, que suspensiones y todas las extras que habían. Y yo iba con la moto original, con la manivela de hierro, ni siquiera ni una manivela, las llantas originales. O sea, la moto era una moto nueva, original. Y yo me quedé impresionado y me impresionó que el podio era en las graderías como, no sé, como a 40 metros de altura. Y habían hecho unas rampas para subir los primeros 3. Entonces yo decía, fue puña, como qué ilusión a poder estar ahí en el podio, ¿verdad? Pero yo veía a los pilotos que llegaron 160 pilotos a competir de toda Latinoamérica. Era un montón, entonces habían preclasificaciones. Y yo decía, está difícil porque yo veía a algunos practicando, corriendo, y uno los veía muy espectaculares. Y yo no tenía un manejo espectacular, sino que tal vez era eficiente, pero no era de hacer mucho show o así. Y la cuestión fue que, bueno, en resumen, al final terminé ganando la carrera y la ilusión de estar ahí en el podio ese allá arriba, o sea, no me lo esperaba y para mí fue como, o sea, de las primeras carreras que marcó en mí, esa por todas las circunstancias, que no era el favorito, nadie me conocía y fue de las primeras carreras que fui yo a correr. Y aquí nacionalmente, ¿cómo fueron esos primeros títulos ya importantes, quizá en las categorías en la categoría principal? Sí, cuando yo corrí 85, bueno, 80 se llamaba en ese tiempo, minimotos, y de 15 años, y también corría preexpertos en una 125 en el mismo año. Okay. Y logré ganar los dos campeonatos en el mismo año y el año siguiente con 16 pasé por así decirlo, ya a la 125, como decir que ahora es la MX2, y que eran las categorías, por así decirlo, de mayor nivel. Y de igual, yo no tenía la expectativa de que también iba a andar y en la pretemporada fui a una carrera de pueblo que llamaban, antes de empezar el campeonato, y llegaron los pilotos que estaban ganando en ese tiempo. Y yo me metí, y cuando salí yo iba detrás, digamos, iba segundo detrás del que había quedado campeón. Y yo veía como que iba fácil detrás y yo decía, puta, no, ¿será que no va apretando este mae? Sí, que va el suave para no lesionarse. Y yo como que me daba miedo pasarlo y digo yo, y no sé, era como faltar el respeto, una cosa así. Y lo terminé pasando y le terminé ganando y ya fue como la sorpresa y empecé ya en la categoría
mayores a competirlo, sí. A Sí, los 16. a los 16 Sí. años empezó ya. Y a los 16 gané el primer campeonato nacional de categorías mayores, sí. O sea, el campeonato que se estrenó quedó campeón. Sí, sí. Adrián, ¿cómo ve quizá en todos estos años que ha cambiado tanto en categorías, cilindradas, cómo ve el deporte actualmente? O sea, porque Sí, es cierto que antes, por ejemplo, se transmitía en tele incluso, quizá sí, ahora ya no hay tanta cobertura de ese tipo. ¿Cómo ve el sí. deporte actualmente? Pues el deporte está para nuestro país con la capacidad que tienen los patrocinios y yo este, lo veo bien, pero le hace falta mucho, ¿verdad? Pero sí veo que el principal problema, aparte de los patrocinios, es el diseño de las pistas. Son pistas hechas para chiquitos de 50 centímetros. Son pistas demasiado fáciles, no tienen nada técnico y tratan de hacer algo técnico, entonces lo hacen mal hecho. O sea, yo critico la verdad eso porque a mí me ayudó cuando yo pasé de 85 a 125 que trajeron un gringo a hacer una pista con saltos difíciles, técnicos, no digo peligrosos, sino técnicos, y empezaron los whoops, que son bastante técnicos, o secciones que ahora llaman de ritmo, pero que era dos o tres y dos, y que requieren de más habilidad. Ahorita no existe eso. Todas las pistas son simples, desde el novato hasta el profesional de la MX1 hacen los saltos igual, no es algo. Y si tratan de hacer algo, entonces lo hacen más bien peligroso, no lo hacen. O si hay una zanja en la pista o se hacen bombs, pelotas, meten el tractor y lo quitan. Porque todos quieren la pista planita, que sea segura y que nadie se caiga. Y obviamente sí, cuando la pista es técnica hay más caídas y lesiones, pero también hay Se exige más a los superación pilotos de a muchos mejorar. pilotos. Y cuando van a otros lados, ya no se intimidan por una pista más técnica. Que no quiere decir técnica, no quiere decir que sea peligrosa, sino que difícil. Y que necesite más precisión del piloto y la moto, la Que le exija suspensión. más al piloto Y aprender eso ha más. hecho de los últimos 10 años para acá, ha hecho que el nivel de igual, difícilmente ahora un piloto de MX2, MX1 va a un latinoamericano y gana. Es difícil porque hay otro montón de pilotos que se foguean en Estados Unidos y en otras pistas y corren en campeonatos que son superiores por mucho. Y se viene de acuerdo a eso. Sí. Adrián, hablando un poco sobre su carrera, que ha topado con lesiones importantes o lesiones que le hayan sacado de las pistas en algún momento. Bueno, yo tuve demasiada buena suerte y yo lo considero también por la preparación, por la constancia y también por igual de saber cuándo arriesgar y cuándo no arriesgar. De hecho, me lesioné más ahora de viejo, que me lesioné el hombro y bueno, hace un mes me quebraron un pie. Fue de circunstancias de mala suerte, por así decirlo. ¿Ah? Pero en mis 15 o 20 años de profesional sí no tuve muchas lesiones. De hecho, solo una en la muñeca y ni siquiera me caí de la moto. Fue que se me dobló Tenía mucho rato estar entrenando y ya debía haber parado de entrenar y seguí entrenando más y ya estaba cansado y me lesioné un huesito aquí en la muñeca que es eso del escafoide y me tuvieron que operar para poder seguir corriendo. Pero gracias a Dios no, o sea, no tuve Nunca ha tenido casi una nada de fractura así que lesiones lo deje fuera de las para, pistas no, mucho rato. sí, exacto. De hecho, el único campeonato que perdí no fue por lesión, fue por una enfermedad que me dio una infección en los riñones. Y entonces perdí 2 carreras y no, ese campeonato no lo gané, fue en el 84. Pero no fue por lesión, fue Sí, más que sí, ya todo fue algo, una condición médica sí, externa, digamos. que me prohibieron correr, sí. Pero después de igual 15, 20 años no perdí ningún campeonato ni por
O sea, o falla la moto o por lesión, ¿no? Si no, ya, creo que fue así, por la constancia, la preparación y de saber cuándo arriesgar y cuándo no. Sí, Adrián, ya ahora que, bueno, lamentablemente ahora más bien que ya están los últimos años, ha tenido más lesiones. ¿Lo han llevado a pensar en algún momento en el retiro ya o hasta qué edad se ve Pues, a Adrián sí. corriendo? No, yo creo que eso no, eso saldrá en cualquier momento, pero uno no piensa en eso. Es decir, voy a correr 2 años más y ya, y mientras uno lo está disfrutando y tenga provecho y sea productivo, Ujú. me gustaría más. Yo una vez, hace jovencillo, tenía 19 años y fui a unas carreras en Estados Unidos y vi un señor de 80 años que estaba en una mecedora ahí que no se podía ni levantar. Y cuando vi fue que se montó en una moto y salió en una rueda, en Willy, y pegaba unos brincos como si tuviera 20 años, sí. Ujú. Y se veía que le apasionaba. Y entonces yo decía, fue puña, yo quiero ser igual. Pero solo Dios sabe, mientras tenga salud y lo disfrute, que es lo más importante, Mm. que no sea de algo ya incómodo, entonces de llegar el momento que ya uno cuelgue el casco. Pero de momento no tiene planeado No, no, o no, pensado no, en ya a cierta edad me no. Sí retiro. soy honesto que no me motiva mucho correr el campeonato de Costa Rica por las circunstancias que le digo. Las pistas no son atractivas para competir, son aburridas más bien. Ujú. Sí me gusta mucho correr en Florida, en las pistas de arena. Es muy técnico y igual hay bastantes pilotos de buen nivel que le exigen más a uno. ¿Y ahora está corriendo algún campeonato ya? ¿O nada más corre No, solo carreras? algunas carreras del campeonato. Hay dos en Florida, digamos, ahora durante el año. Sí me gustaría ir también ahora en noviembre a los Mini Olympics que hacen carreras de máster. Ujú. Y ahorita la que sigue el 8 de septiembre es el latinoamericano de máster en México. Ok. Está bastante bonito y este año van a ser 2 fechas, en México una y otra en Uruguay. Entonces quisiera ir a las dos. Sí. Ok. Imagino que hay buen nivel ahí en ese campeonato. No, el año pasado lo corrí y llegaron buenos pilotos, pero no se sabe quiénes van a ir o quiénes no. Hay buenos pilotos en Latinoamérica todavía que andan en moto, pero la mayoría no compiten. Ok. Andan solo por placer y entrenan, pero no compiten ya. Ujú. El competir ya es un riesgo más de que tiene de que exigirle más a uno el piloto. Sí. Ok. Adrián, en estos años, ¿ha tenido algún objetivo, algún campeonato o algún hito que no se le haya podido dar? Bueno, pues la verdad no. ¿O alguna carrera que usted haya dicho, no sé, me hubiera gustado correr Sí. X carrera, pero no he podido aún? Pues lo que tengo sí me gustaría volver a correr. Loretta Lynx es el campeonato nacional de Estados Unidos, que es una semana que para poder correr hay que preclasificar y luego hay que clasificar. Ujú. Para que le den la opción. Solo clasifican los mejores 40 de todo, Ujú. bueno, Estados Unidos y el resto del mundo, porque van de muchos otros países. Ujú. Sí me gustaría volver. Solo tuve la oportunidad de ir una vez en el 2021 y tuve muy mala suerte. Un piloto se me cayó al frente y lo choqué y se me dobló la patilla en marchas y tuve que correr en primera. Ujú. En otro piloto se cayó al frente y quedé prensado. Entonces quedé como picado de volver a correr, pero ojalá con mejor suerte, sí. Ujú. Sí, sí, Y obviamente es muy difícil, sé que ganar está al lado del pelo porque van pilotos demasiado buenos, pero sí, lograr el podio sería algo increíble, ¿verdad? Digamos, estar entre los primeros tres. ujú. Tal vez eso sí me quedó como con las ganas de volverlo. Quiero tratar el año entrante a ver si lo logro otra vez. Sí. ¿Ese es un campeonato que se corre durante todo el año o es solo una Se fecha? hacen eliminatorias hasta los primeros 5 meses del año. Ujú. Luego se hace la clasificación por regiones, Ujú. que se llama el regional, digamos, hay 6 regiones y van 6 o 7 pilotos de cada región, los primeros 6.
Entonces hay que quedar entre los primeros 6 de la regional, sí. Pero antes hay que clasificar para poder ir a la regional, entonces tendría que correr uno al menos 3 carreras, sí. Pucha, sí es Entonces, complicado llegar. sí, y son una en un lado, otra en otro, pero eso es lo bonito, sí. Sí, no, y si le fue mal en una, Y la experiencia de estar así, y de hecho esa pista de Loretta para mí es de las más técnicas donde yo he andado en moto, porque se desbarata la pista y no la arreglan, por así decirlo, la dejan toda la semana con unas zanjas ¿verdad? 15 zanjas en un salto, que pegan los descansapiés al suelo y ya uno llega a una curva y no sabe por dónde, si la primera, la segunda, la 14ª o la 15ª, ya no sabe uno por cuál meterse. Es muy técnica, sí, cansadísima, es súper cansada. Adrián, ¿algún título que recuerde así usted con mucho cariño, que haya sido muy complicado, muy batallado? O Ese que le dije del Supercross de Brasil, que era el primer latinoamericano de Supercross, ese fue el que me marcó más por ser el primero y que era súper difícil y que yo no me esperaba, digamos, ganar eso. Igual, he tenido montones de carreras súper, que le marcan a uno y bonitas, pero esa siempre ha sido así como Y la, quizá la que si nos ganó. pueda contar alguna otra, así, que sea quizá a nivel nacional, alguna carrera que usted recuerde con cariño Sí. o que fue difícil o algo por el estilo. Me pasó, digamos, un latinoamericano en Uruguay que el jueves yo no sabía si iba a ir o no iba a ir y al final viajé el viernes en la tarde y toda la noche y tuve que llegar a Argentina y el sábado en la madrugada y me recogieron en carro y pasar de Argentina a Uruguay el río en un ferry y al otro lado me esperaron y me acuerdo que llegué, no hice las prácticas y llegué para la clasificación y digamos que es media hora, de una y media era y yo llegué a la 1:10 a la pista y de camino en el carro me iba poniendo el uniforme y no sabía qué moto me iban a dar o a prestar y las condiciones de la moto. Y así tuve que llegar Sí, no a sabía ni qué moto montarme. era, ni cómo estaba No, ajustada, ni... me bajé del carro ya con el uniforme puesto, me monté en la moto y me metí a la pista sin conocerla y a clasificar y con pilotos de todo Sudamérica que eran bastante buenos. Y igual, eso fue algo como con todas las cosas en contra y me fue súper bien, sí. Quedó en Bueno, sí, podio. gané el campeonato y me acuerdo también que me pasó que en la primer hit se me jodió el compensador de atrás y entonces la moto perdió el aceite y quedó de puro resorte rebotando en las últimas 3 vueltas y por dicha logré ganar. Y luego era arreglar la moto y estaba difícil, ¿verdad? Y el único que llevaba 2 motos iguales que me podía prestar un compensador era un argentino que había ido en carro y llevaba 2 motos. Entonces yo llegué a pedirle que si me prestaba el compensador. Y el mae así, atorrante, me dice, che, los pilotos profesionales cargan sus propias cosas, como diciendo, no le va a prestar Sí, nada. sí. Si usted es profesional y entonces yo le dije, tranquilo, che, todo pez muere por la boca. Y de pura casualidad, el dueño de la moto que me la había prestado tenía un amigo que trabajaba con compensadores y había llegado en una vancilla ahí a hacer mecánica y el madre lo agarró y lo reparó. Y lo pusimos y me acuerdo que faltaban 5 minutos uno tiene que meterse al parque cerrado 10 minutos antes de que empiece la carrera y faltaban 5 minutos y él poniendo el compensador y en esa angustia y ya lo logró poner y logré competir y le terminé ganando al argentino que quedó segundo. Y cuando estaba en el podio le dije al Che, le dije, Che, vio que el tope me muere por la boca. Y dije, por bocón, sí. Y luego me lo encontré en otra carrera y más bien le ayudé yo al Che porque llegó sin moto, sin herramientas, sin nada. Fue en Colombia y el man andaba perdido y yo, ahí está aquel Che, pero como por buenazo, ¿verdad? Le fui a ayudar. Y nos terminamos siendo amigos, sí. Eso es lo bonito, ¿verdad? De esas Sí, experiencias afuera. sí, no, lo que conoce uno de las amistades que hace y amigos por muchos años. Sí. Y Adrián, también enemigos.
Sí. ¿Ha tenido roces a lo largo Claro, imagínese si uno gana 15 o 20 campeonatos seguidos, todo el mundo quiere que uno pierda, todos. Y ahora todo el mundo quiere que Saprissa pierda porque ya lleva 4, que gane otro. Así era, yo era todo en contra. Yo no podía hacer nada porque me descalificaban. Todo el mundo andaba buscando cualquier el mínimo detalle mínimo para que yo ya no ganara más. Y igual eso lo motiva a uno a ser más perfecto en todo y cuidarse de todo. Pero sí, era difícil. Y obviamente, no enemigos, pero gente que le llevaba clavo y más que todos los familiares de los pilotos. Ahí es donde están los problemas. El papá, el tío, el otro son los que, no tanto el piloto, sino son los, hoy en día yo veo igual, los chiquillos juegan y vacilan, pero los papás no se pueden ni ver, se llevan clavo. Pero así es, en todos los deportes es igual. Adrián, en algún momento practicó algún deporte fuera del motocross, tipo enduro, cross country, o nunca le llamó la atención? No, sí, corrí en motovelocidad hace años en 250 Super Street y me fue bastante bien, no era tan chapa. Corrí trial hace 1000 años cuando era así muy, muy amateur por vacilón. Y cuando estaba en el colegio jugué, cuarto y quinto año jugué básquetbol y me gustaba bastante. Pero no, nunca le... Mountain bike también, competí en mountain bike, en downhill, sí. Pero nada. Siempre fue el motocross el favorito. Con las motos, sí. Adrián, este año hizo un cambio interesante, quizá que aquí en el país no vimos hasta ahora, ¿verdad? Que alguien pasara de 4.5 a 3.5. ¿Por qué fue este cambio? Quizás si nos puede contar un poco. Sí. Quizá mucha gente ni se enteró que hizo ese cambio, ¿verdad? Sí, que ahorita corren 350 y piensan que es 450. Correcto. Y de hecho suena como 250. Bueno, probé la moto, obviamente me gusta montones. Y ahorita igual en máster, ¿verdad? Uno no le dedica tanto tiempo a entrenar en moto como digamos los pilotos profesionales, por así decirlo, los que corren constantemente en las categorías mayores. Y me gustó montones y es una moto que no lo cansa tanto y igual la disfruta uno. Es competitiva, ¿no? De hecho, igual las 2 carreras que competí, en la 350 contra todos los demás en 450, gané todas las salidas. O sea, no es que la moto se va a quedar o que es muy similar, muy parejo. De hecho, igual, hoy en día usted ve los tiempos de las carreras en nivel de Estados Unidos o nivel mundial, los tiempos de 250 y de 450 son casi parecidos. Entonces no es que tiene muchísimo que ver. Oye, obviamente sí ayuda. Un salto doble que no tenga impulso, una 450 lo hace más fácil. Tal vez la 250 no. Pero ya el total de la pista, contando todas las curvas, la frenada, los huecos, las zanjas, todo, ya se equipara, anda muy parecido. Lo que pasa es que uno logra dar más vueltas a un nivel rápido en la 350 que en la 450. Sí, pero no lo cansa más. Tanto. Sí. Entonces yo digo que todos los veteranos aquí en Costa Rica están equivocados. Todos, o sea, algunos no tienen nivel, o sea, ni manejan la moto. Y tras de eso andan en 450. Entonces dan una vuelta, digamos, a 1.20, pero las demás van a 1.30, porque ya no pueden ni dar gas en una recta, de lo cansado que van o los huecos. Entonces ahí es, lo que pasa es que no todos han hecho la prueba o han sentido los beneficios de esa moto, que para mí igual, yo sí vi ahora en Estados Unidos muchos veteranos o máster, que allá los máster empiezan de los 30, de 30, de 40, 50, de 60, y que muchos que corren en KTM, GasGas o Husqvarna, que son las marcas que tienen 350, muchos se pasaron a correr en 350 y les va mejor. Ahorita en los nacionales de Roleta Links, Mike Brown ganó la más 50 en una 350. En una 350. Sí. Sí, por eso le decía que quizá aquí
fue el primero, pero fuera ya sí hemos visto Sí. que No, ya yo hace es como muy 10 común. años, en el 2011, corrí con 350. Ok. Que de hecho en ese tiempo era cuando corría Carioli, el mundial, y ganaba el mundial de 450, lo ganaba en una 350. Y me acuerdo que en ese año hicieron una Factory Edition de 350, que ahorita no hay. Pero en ese año sí, se llama la Carioli Réplica. Y yo tuve una, era un chuzo de moto, sí. Adrián, voy a hacer una pregunta que quizá en otro ámbito como el enduro, usualmente ya sabríamos la respuesta, pero usted como piloto motocross, ¿qué prefiere? ¿2 tiempos o 4 tiempos? 4 tiempos, sí. ¿Por qué Lleva ventaja. Lleva ventaja porque permite en la moto el doble cilindrada. Tiene mucho más fuerza, más torque, sí. Es más rápida. La 2 tiempos depende de la pista, ¿verdad? Hay pistas que no tengan peraltes, que haya que salir de cero, o saltos que no tengan buen impulso. Es más difícil en la 2 tiempos que en la 4 tiempos, sí. Sí es un poco más pesada la 4 tiempos, pero la ventaja sí. Digamos, si fueran la misma cilindrada, ahí ya cambia la cosa, ¿verdad? si tuviera que competir Sí, parejo, ¿cuál una preferiría? 450 de 2 tiempos y una 450 de 4 tiempos, la 450 de 2 tiempos sería un chuzo, no sé, el doble cilindrada. Pero le faltaría, la 2 tiempos no tiene, si tiene torque, entonces ya en altas no camina mucho. Las motos de enduro, igual, por el peso, igual. De hecho, ya ahorita yo creo que están parejos, 2 tiempos y 4 tiempos están parejos. Antes era solo 2 tiempos, pero ahora ya uno ve a nivel mundial que corren muchos en 4 tiempos, sí. Porque han mejorado el peso y la eficiencia de la moto, son muy buenas, sí. Adrián, ¿y cómo fue ese cambio de esas primeras 4 tiempos? ¿Cuál fue la primera que tuvo quizá? Fue Suzuki. ¿En qué año? Y de ahí sí, eran pesadísimas y lo destrozaba uno, había que entrenar el doble. Pero sí tenía ventaja en el torque, sí. 2004 en 250. 2004, Fue la primera 4 tiempos, sí. Y desde ahí no volvió a 2 tiempos. No. Sí, corrí un año veteranos en una KTM 250 2 tiempos. Y la disfrutaba montones, pero sí Sí se le sentía que exige, le le exige faltaba. más manejo. Sí. Adrián, ya para ir cerrando un poco, ¿qué habría sido Adrián si no hubiera conocido las motos? ¿Qué era ese sueño de Adrián de que le hubiera gustado No, vieras estudiar? qué difícil. Yo carajillo, o sea, no tenía eso, como que "Hey, yo quiero ser bombero, o quiero ser Ajá. doctor", o yo decía, "Fue puta, yo no encuentro todavía algo que", ¿verdad? Y cuando empecé a andar en moto, digo yo, pero en ese tiempo no, o sea, uno Sí, no se no lo veía veía como un que iba a ser posible una trabajo. profesión Ajá. ¿verdad? Y yo decía, voy a ser motocrossista. Hoy en día sí, salen chiquillos que dicen, yo cuando sea grande quiero ser motocrossista. Pero en ese tiempo yo no, y después me fui dando cuenta, y aún así cuando estaba en el colegio no sabía, ¿y qué va a estudiar? Administración de empresas, porque es como que sirve para todo. Pero no era que yo decía, puta, sí, quiero ser abogado, o quiero ser, sí. ¿Y usted cree que quizás eso le ayudó a tomarse más en serio el motocross y decir, "Sí, esto es lo que me gustó, eso es lo que me apasionó"? Pues no sé, al rato no sé la verdad si fue eso. Adrián, y ya para cerrar la pregunta del podcast, la que le hacemos a todos los invitados, esa experiencia única, esa experiencia graciosa gracias a las motos, Sí, que si usted la cuenta, pero nadie le va a creer si alguien más la sí. cuenta. No sé, un montón, pero O sea, yo imagino que en tantos años sí. de carrera, cualquier cantidad de experiencias Sí, pero graciosas. algo que fue que yo creo que es como único, fue una vez que hace años, igual, jovencillo, que nos invitaron a un campeonato latinoamericano de motocross en Venezuela, Maracay, Venezuela. Y íbamos varios. Un amigo mío, Federico Escalante, que es el esposo de Ligia, la que fue al Everest,
Federico corría motocross y era un fiebre igual que yo y éramos muy amigos desde carajillos. Y fuimos a Venezuela, a ese latinoamericano. Él iba en 125 y yo iba en 250. Él la 125 que él llevaba, el reglamento permite hasta 125, pero él le había traído un kit de Estados Unidos que era 140. Era rapidísimo. Pero nadie ni sabía que existían esos kits y esas cosas. Y era ilegal, pero a él le valía. Yo iba a disfrutarlo y si me descalifican, me descalifican. Y igual él no iba, digamos, de hacer su mejor papel, no iba a pelear el podio, que tal vez posiblemente le hubieran podido apelar la moto o algo así. Pero iba a disfrutar y yo en 250 igual sí tenía posibilidades y el sábado se me fundió la moto a mí, era al nivel del mar y yo le puse la boquilla más grande que llevaba y aún así quedó seca la moto y no aguantó y se le fue la biela. Y él se lesionó, igual que la otra experiencia, la rodilla, que muchos que han sufrido las rodillas, sí. La rodilla hinchadísima y ya no podía, entonces llegamos el domingo porque iban otros a correr de Costa Rica y entonces los dos ahuevadísimos. Entonces yo me quedo viendo la moto de él, que estaban en un busillo que íbamos todos y le digo yo, ay, si yo me pongo el uniforme suyo y me meto en la moto suya, nadie se va a dar cuenta, aquí nadie nos conoce. En ese tiempo uno llegaba, de Costa Rica, ¿quién vino? Sí, cualquiera. no habían redes sociales o así Sí, como sí. para saber quién era. No, ni teníamos ninguna trayectoria ni nada. Entonces, a él de igual, no lo conocían el otro. Entonces me dice, hey, póngase el uniforme mío, y eran del mismo tamaño, parecidos. Y yo me puse el uniforme de él, casco y anteojos oscuros. Y ya van a alinear a la parrilla y yo me meto a alinear y alineé de último, porque igual en ese tiempo yo no sé, tuve que alinear de último. Y nadie ni se dio cuenta. Y salimos, dan la salida y esa moto era un chuzo, y salí de primero. Dejé a todos botados y empecé a darle durísimo yo con la fiebre y las ganas que tenía y la frustración de toda la noche, uno maldito porque la moto se había jodido. Ir hasta allá y era de las primeras experiencias de una carrera internacional y yo iba como loco y iba 15, 20, 30, 40 segundos de ventaja, llevaba el segundo lugar. Y lo peor de todo era que el mismo Federico, el amigo, él mismo en pantaloneta con la pizarra me estaba cochando. Él mismo cochando, sí, me ponía eso, Fede, y me ponía como si yo fuera él. O sea, hoy en día eso no se puede, eso sería imposible, se dan cuenta. Y es que ahí no acaba el asunto. La verdad es que ya se iba a terminar y yo iba pensando en la carrera, ¿verdad? ¿Qué hago cuando termine? Y van a llegar y me van a ver y todo, ¿verdad? Porque no habíamos pensado en eso. Y la moto se le echaba la caja de cambios y se queda la moto en segunda. Y todavía faltaban como 10 minutos de carrera. Entonces yo lo que hice fue que me salí y me fui para los pits y le dije yo, madre, métase a una, cámbiese el uniforme y póngaselo usted. Por si alguien viene a preguntar, y como iba ganando, alguien iba a venir a ver qué pasó. Y entonces él se puso el uniforme y se echó agua y yo me puse y me quité y me quedé en pantaloneta ahí a la par. Y entonces al rato llega un carajo, ¿verdad? ¿Dónde está el piloto, el de Costa Rica, el de la Honda, que no sé qué? Y entonces el otro, sí, soy yo. No, es que, qué bueno, ¿qué te pasó? Y entonces ya en la moto se le jodió la caja de cambio, no sé qué. Entonces es que te quería invitar para la otra semana a un supercross que hay en Caracas y que no sé qué. Y entonces él me decía así como... Y a mí ya me habían invitado a esa misma carrera, entonces yo dije, dígale que sí. Entonces, sí, está bien. Y entonces lo invitaron pensando que era fue varias anécdotas en una sola. Y el día del Supercross él dice, ¿ahora qué hago? Le digo, y salga como loco a ver qué hace. Y así pasó. Y nunca nadie se dio cuenta. No, nadie se cuenta. Luego yo le conté, años después le conté a mismos organizadores de la FIM y decía, es imposible que hoy en día no se podría hacer eso. Y si se hubieran dado cuenta, ahí al rato nos amonestan o algo así. Pero y eso hizo eso, sí. Qué experiencia, ¿sabes? ¿Verdad? Sí. Y no, Adrián,
de verdad, muchísimas gracias por sacar el rato para venir hoy a conversar un No, rato. está buenísimo, yo feliz. Y no, ahí seguimos. Mucha suerte ahora, El Latino en unos México, días con unos latinos. el 8 de septiembre, sí. Y hay que estar pendientes ahí, ¿verdad? Ojalá Sí, sí. que Y voy en 350. 350, ¿va? Sí, ya conseguí una 350 en México. Digo, ojalá que se recupere pronto de Sí. no, aún no ha tocado moto. No, ni voy a tocar todavía. De la lesión de la pierna igual, me tuve que operar y tengo 5 semanas de estar sin hacer nada. Ahorita ya empecé terapia y a entrenar bicicleta y tal vez una semana antes de ir a México me monto en la moto a ver qué. Pero y la fiebre, no, yo sé que andar en moto no hace falta mucho, con la preparación física sí. Llegar en buena condición ayuda bastante y de rapidito uno en la moto ya se le olvida todo. Bueno, y no, Adrián, de verdad, muchas gracias y Bueno, pura vida. gracias a todos por acompañarnos hoy. Nos vemos la próxima semana y pura vida.